Está en línea el licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas tardes. Bueno, Aldo, a ver, es muy fácil lo que te voy a preguntar. Fácil la pregunta para mí. Vamos a ver. No te voy a preguntar qué va a decir, porque bueno, algunas cosas ha trascendido, pero ¿qué debería decir esta noche el presidente de la República, Aldo? Mirá, yo creo que primero que nada reafirmar que el rumbo no se cambia y que se va a profundizar, porque cuando uno habla de rumbo está hablando de un objetivo a lograr, ¿no es cierto? Llegar a algún lado, ¿está? Y claramente a este presidente lo votaron para que este sea un país normal en algún momento, se encamine la Argentina hacia ello, abandonando décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis. Eso no quiere decir que no haya que revisar algunos instrumentos por ahí que se utilizaron para lograr seguir avanzando en ese cambio de rumbo, ¿no? Este es un gobierno que ha hecho... El problema son los instrumentos de este gobierno, a lo mejor algunos errores no forzados, o el problema es el riesgo Cuca que ven los mercados. ¿Qué es lo que...? Yo creo que hay riesgo Cuca, pero también sería medio necio no reconocer que no hay errores propios. Un gobierno que hizo muchísimo más de lo que cualquier economista hubiera pensado al inicio de esta gestión. Me incluyo, la verdad es que somos seres humanos, ¿no? El que hace se equivoca, dice un... Sí. El que tiene boca se equivoca, pero claro, no, el que hace también tiene que hablar, ¿no? Exactamente, a ver, no somos perfectos, no somos dioses, nos equivocamos, bueno, cuando nos equivocamos, y bueno, hay que corregir lo que se hizo mal, no como algún político que reapareció en las últimas horas, que dijo que se había progresado en la política haciéndose el boludo, ¿no? No, sí, por eso, claramente, acá hubo errores, como los hubiera habido en el gobierno de cualquiera, mío, tú. Algunos colegas tuyos dicen que uno de los errores es no haber acumulado reservas. Bueno, yo creo que hubo, por ejemplo, un error ahí de timing. En algún momento, cuando estaba en 1100, el gobierno tenía los recursos para comprar divisas, había muchas quejas de que el dólar estaba barato, y la realidad es que yo hubiera comprado con los pesos que tenía divisas en ese momento. De hecho, lo terminó haciendo luego, cuando el dólar ya estaba subiendo, y estaba subiendo sostenidamente, mucho más caro. También por ahí hay otro error. En su momento el gobierno dijo, bueno, vamos a usar, como prometimos que vamos a intervenir en las bandas desde el Banco Central, solamente si toca la banda superior, no entre las bandas. Claro. Bueno, vamos a usar los depósitos del gobierno para intervenir entre las bandas. Yo creo que eso también... Depósito del gobierno, estamos hablando, vamos a diferenciar un poquito a la gente, a lo mejor una cosa es el Tesoro y otra cosa es el Banco Central, ¿no? Exactamente, el que tiene que defender el valor de la moneda, y deberá hacerlo si es que toca el precio mayorista del dólar, que es el que tiene que tocar la banda superior, bueno, tendrá que intervenir con toda su fuerza. ¿Hoy cuál sería? Para 1475 hoy. Tenía más o menos 1471, 72, por ahí anda, ¿no? Sí. Pero ese es el precio mayorista, no el que vos ves usualmente. No, ni a Pizarra, ni a Pizarra, sí, ni los arbolitos de la Valle o de Florida. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que es el Banco Central el que tiene que defender el valor del peso, y además tiene las reservas, tiene propias. Acuérdense que cuando este gobierno asumió no tenía un solo dólar propio, estaba usando más de 11.000 millones de dólares ajenos. Hoy tiene propios más de 6.000 millones de dólares, y tiene disponibles unos 14.000 millones de dólares para defender el valor del peso. Claramente, si el mercado testea esa banda, no la va a pasar. O sea, es infranqueable para mí esa banda. Ahora, claramente el rol del Tesoro es garantizarle a argentinos y extranjeros su solvencia, la solvencia fiscal.
Y para eso lo que tiene que hacer es preservar las divisas propias del Tesoro, que ya no estamos hablando de las del Banco Central, propias del Tesoro, para poder pagar la deuda que viene hacia adelante en moneda extranjera. Ajá. Y es más, irlas como... Yo lo mencionaba recién, que ¿no? yo lo mencionaba en la apertura, es una de las grandes dudas si realmente va a contar para cumplir los... Por eso caen los bonos de la Argentina, porque la duda es si en el 2026 se va a poder cumplir con los compromisos externos, ¿no? Bueno, justamente al principio en enero del año que viene hay un vencimiento y bueno, lo que quieren ver todos argentinos y extranjeros es más bien un tesoro acumulando de a poquito y en el momento oportuno, no necesariamente ahora, que está todo tan revuelto, pero sí comprando divisas, no desprendiéndose de ellas para poder afrontar los pagos que vienen hacia adelante. Y bueno, y una cosa que, o sea, hay errores que se están corrigiendo, algunos ya no intervino más, de hecho, en la semana pasada el gobierno con sus divisas, pero bueno, ya es un tema, es otro tema. Esta noche lo que tienes que reafirmar el rumbo y abrir el diálogo, ¿no? El presupuesto es un muy buen momento para abrir el diálogo con aquellos que lamentablemente se cortó por temas electorales, por decisiones electorales que a mí me parecen equivocadas, pero bueno, la cuestión es que, y políticas, ¿no? Que cuando hablas de diálogo con los gobernadores, por ejemplo. Con los gobernadores me parece que mucho más se va a poder hacer después de las elecciones. Hoy también con los gobernadores que no hicieron un pomo de ajuste. También, porque una cosa que uno dice, por ejemplo, ¿no? Se enojaron porque vetaron la ley de las ATNs. Las ATNs, que son recursos de los contribuyentes, que son parte de la coparticipación federal, son recursos que se acumulan, ¿no? Para asistir, su función es para asistir en caso de emergencia a alguna provincia, ¿no? Hoy no hay ninguna provincia en emergencia y que decidió que decidieron en el Congreso, distribuyámosla como la coparticipación. Ahora, si nos distribuimos esa guita como con la coparticipación, pasa a ser lo mismo que la coparticipación, y no hay ningún fondo de emergencia para asistir a nadie. Yo les propongo, por ejemplo, ¿sí? Que adentro del presupuesto para el año que viene, digan, bueno, hay situaciones de emergencia. Los jubilados, por ejemplo, bueno, parte de estos recursos que se utilicen, una parte para formar el fondo por si alguien necesita asistencia en alguna provincia, y el resto para que mejorarle a los jubilados o al Garraham o a lo que ellos quieran. O sea que haya partidas definidamente que no queden al arbitrio del Poder Ejecutivo y la Jefatura de Gabinete, sino que haya partidas destinadas para eso. Por ejemplo, y que sí quede una parte que va a tener que ser discrecional, porque la va a tener que decidir. Correcto. Ante una emergencia, una provincia le va a tener que pedir a la Nación y la Nación se lo va a tener que mandar. Pero bueno, va a decidir mandársela, ¿no es cierto? Pero bueno. Más que diálogo, ¿no? Por ahí nos les tira la pelota al campo de los legisladores y dicen, bueno, a ver, estos son los recursos. Distribuyan ustedes, pero el superávit tiene que ser del 2.2. A ver cómo hacen. Exactamente. En realidad no les va a tirar la pelota tan así, porque les va a proponer. La función del Ejecutivo tiene una masa de recursos, no se puede superar esa masa de recursos que estamos estimando tener hacia adelante, pues si no volvemos al pasado, eso es lo que hay para gastar. Bueno, le propone al Congreso, y así funciona institucionalmente, ¿no? Le propone al Congreso, miren, esto es como yo propongo gastar la plata, pero después es el Congreso el que decide aceptar esa propuesta o puede cambiarla. El que tiene la fuerza y el poder para decidir con qué se gasta la plata de los contribuyentes, porque son nuestros representantes, de hecho. Y bueno, en esa discusión tienen que estar. Te hago una pregunta que es un poco el planteo que hice en la apertura y que lo vengo haciendo de 1 de septiembre, ni bien comenzó el mes, en este espacio y por las redes. ¿No puede llegar a repetirse un
cuadro que se repitió muchas veces en Argentina, que un gobierno no peronista hace el ajuste, paga el costo político del ajuste, lo sucede otro gobierno peronista que hace pie sobre ese ajuste y vuelve a una fiesta con un pagadiós? Ya, eso se va a decidir claramente el 26 de octubre, lo vamos a decidir los argentinos con nuestro voto. Claramente, si los argentinos decidimos con nuestro voto volver al pasado, y volveremos al pasado. Ya sabemos que el pasado fue décadas y décadas, muchas, de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis. Contra lo que decidamos los argentinos no hay no hay milagros, ¿no? O sea, eso es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, justamente para poder decidir nuestro voto tenemos que ver un poco también cuáles son nuestros representantes hoy, cómo se comportan en el Congreso, ¿no? Porque si se van a comportar en el tratamiento del presupuesto como se comportaron con el presupuesto del año pasado, y estamos mal, porque el año pasado, cuando llegó el presupuesto a la propuesta de gasto, digamos, y la estimación de ingresos al Congreso, que es lo que hicieron nuestros legisladores, dijeron, bueno, vamos a gastar más. El gobierno le dijo, no, pueden gastar lo que está ahí. Bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la estimación de ingresos. Es como hacerse trampa al solitario. Es como si vos un día vos querés gastar más en tu casa y decís, bueno, yo gano, no sé, 3 millones de pesos por mes, pero bueno, vamos a suponer que gano 4. Va a ir muy mal, ¿no es cierto? Y en definitiva la discusión se terminó ahí, porque eso es una absoluta irresponsabilidad. Bueno, veamos a ver quiénes en esta discusión del presupuesto se comportan responsablemente. Yo les recomiendo a la gente seguir esta discusión. Y bueno, y a partir de ahí, de lo que hayamos observado, también decidamos cuál va a ser nuestro voto, ¿no? Si un país que se comporta con normalidad, que eso quiere decir elegir legisladores serios y responsables, o uno que siga construyendo prontuario, pobreza y crisis a futuro, ¿no? Aldo, te agradezco mucho estos minutos por nosotros, ha sido muy amable como de costumbre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abral, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.